Para finalizar la sesión de esta tarde, nos ofrece una ponencia que son realmente dos las personas que han preparado este trabajo. Erika López Gómez, que es doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, ha ejercido como docente desde 2014 y en la actualidad es profesora ayudante, doctora en el área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Zaragoza. Ha participado como integrante y colaboradora en diversos proyectos de investigación, tanto nacionales como europeos, y cuenta con varias monografías en su currículum, además de numerosos artículos de carácter paleográfico, diplomático, archivístico e histórico en revistas especializadas. También ha colaborado en esta ponencia Isis Gradín Fernández, que es técnica superior de archivos en el Archivo Histórico Nacional, en el Departamento de Coordinación y Normalización de la Descripción, licenciada con grado en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela. Se especializó en Historia Medieval y en Ciencias y Técnicas Historiográficas. Antes de su ingreso en la función pública, desarrolló trabajos archivísticos en archivos municipales, en el Archivo Histórico de la Nobleza y en instituciones como el Instituto Cervantes, Biblioteca Nacional de España, Congreso de los Diputados y Banco de España. La ponencia que va a leernos Erika López se titula Fuentes y métodos para el estudio de la genealogía nobiliaria y heráldica, los expedientes de caballeros de la Orden de Santiago en el Archivo Histórico Nacional. Cuando quieras, Erika. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bueno, en primer lugar, al igual que mis compañeros, me gustaría agradecer a la organización de este primer Congreso Internacional de Jóvenes Genealogistas la invitación y la aceptación de la propuesta. En nombre de Isis Gradín y el mío, pues queríamos daros las gracias por el esfuerzo de organizar un evento de estas características. Y como decía, pues hablo en nombre de las dos, ¿no? Hablo en nombre de mi compañera Isis y en el mío. Y sin más, para no dilatar más esta introducción, efectivamente, bueno, pues el interés de los investigadores por las órdenes militares no es algo novedoso. Siempre ha estado presente, independientemente de las tendencias historiográficas. Se han escrito infinidad de páginas sobre su historia, evolución, cometido, actividades, la organización y el funcionamiento, la vida religiosa y militar, relaciones con otras entidades. Sin embargo, la perspectiva de este trabajo, de esta presentación, es distinta en el sentido de que lo que pretendemos es mostrar pues, la viabilidad del uso de nuevas fuentes y recursos materiales para el análisis genealógico, heráldico y nobiliario. El punto de partida son los fondos del Consejo de Órdenes Militares que están conservados en la sección del mismo nombre del Archivo Histórico Nacional y, en concreto, los expedientes de pruebas de caballeros para el ingreso en la Orden de Santiago en el siglo XVI. Antes de adentrarnos en el contexto del lugar de su custodia y el modo en el que se produce el ingreso de esa documentación y posterior organización, para que comprendamos mejor lo que vamos a presentar, el objeto de estudio, quisiera también bueno, pues apuntar que este estudio se enmarca en el convenio de la Dirección General de Bellas Artes con la Real Asociación de Hidalgos de España para la descripción y difusión de la documentación contenida en estos expedientes de pruebas de Santiago, en la sección de órdenes militares y en los fondos genealógicos del Archivo Histórico Nacional. Vamos a centrarnos precisamente en el lugar de custodia, en el Archivo Histórico Nacional y sus fondos, sobre órdenes militares. El grueso de la documentación de órdenes militares de la península ibérica se conserva en el Archivo Histórico Nacional. El archivo se crea por Real Decreto de 28 de marzo de 1866 como Archivo Público General del Reino y, como vemos por la fecha, se enmarca en pleno proceso desamortizador, por lo que van a pasar a sus manos bienes, propiedades y, por supuesto, documentos de numerosas comunidades religiosas, que serán de alguna manera pues, el núcleo fundacional de este archivo.
Tras un periodo inicial, donde la documentación se reúne en las delegaciones de Hacienda, pues su custodia va a pasar a la Real Academia de la Historia en 1850. Sin embargo, debido a la imposibilidad de darle el tratamiento que requería esta documentación, en 1866 se emite un informe por el que se solicita al Ministerio de Fomento la creación del Archivo Histórico Nacional. La primera ubicación va a ser, como decimos, en la Real Academia de la Historia, y en 1894 se va a decretar su traslado al Palacio de Bibliotecas y Museos. A partir de esta fecha va a haber numerosos ingresos, entre ellos los fondos del Consejo de Órdenes, y ya definitivamente en 1953, hasta en la actualidad, se va a inaugurar, como digo, en esta fecha, en el 53, la actual sede del Archivo Histórico Nacional, que se encuentra en la calle Serrano 115. El edificio, a diferencia de los anteriores, ya sí se concibe específicamente para ser archivo, y va a ser y es el Archivo Histórico de la Administración General del Estado. Los objetivos del archivo son conservación del patrimonio documental que custodia y que evidentemente va a seguir aumentando al ser ese archivo final del sistema archivístico español, la descripción de los fondos y la difusión del patrimonio documental, de modo que sea accesible a investigadores y al ciudadano en general. Como bien apuntaba la anterior conferenciante, pues la idea es que sea, y es una de las premisas de la Ley de Patrimonio Histórico Español, que sea accesible para todos. El archivo alberga 45.000 metros lineales de documentación que se comprenden entre el siglo IX y el siglo XXI. Los fondos son de procedencia muy diversa y se van a estructurar en el cuadro de clasificación que pueden ver ustedes en pantalla. En el caso concreto de nuestro objeto de estudio, nos situaríamos en las instituciones del antiguo régimen, en consejos, aunque como vemos también en instituciones eclesiásticas encontramos documentación sobre órdenes militares. Este cuadro de clasificación se organiza también en 11 secciones tradicionales, de las cuales la que a nosotros nos interesa sería la de órdenes militares, cuya documentación abarca desde el siglo XI hasta el siglo XX. Y como ven también en pantalla, pues comprende la siguiente documentación: de órdenes militares hispánicas, órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa y algunos archivos particulares de conventos, órdenes militares extranjeras como San Juan de Jerusalén, el Temple y el Santo Sepulcro, y el Consejo de Órdenes, que veremos más adelante. Los archivos propios de las órdenes es donde encontramos esta información relativa a la Edad Media, mientras que en el Consejo va a ser donde encontremos testimonios de su actuación durante la Edad Moderna, tanto en lo relativo a la administración como a la documentación judicial. El Consejo surge pues, para administrar los maestrazgos de las órdenes, sobre todo tras su incorporación a la corona, en primer lugar con los reyes católicos, con carácter vitalicio, y desde 1523 por bula de Adriano VI en favor de Carlos I a perpetuidad. La fecha de la creación del Consejo de Órdenes por el momento es indeterminada y las funciones principales que tenía eran de gobierno, de justicia y de gracia. Y es en esta función, la de gracia, además de proveer encomiendas, nombramientos de oficio, encontramos precisamente la concesión de caballeros, de hábitos de caballeros, que es el eje funcional del Consejo. La documentación de órdenes militares va a ingresar en el Archivo Histórico Nacional en varias fases, de forma fragmentaria y procedente de diferentes archivos. En primer lugar, tenemos que diferenciar ese doble origen de, por un lado, la de la Casa Matriz, donde tenemos un archivo general de cada orden y un archivo de pruebas. En el caso de la Orden de Santiago, tenemos ese archivo general, se corresponde con el denominado Archivo de Uclés, que en 1872, además de la biblioteca, y aunque un poco mermado, va a entrar en el Archivo Histórico Nacional. Y por otro, el archivo secreto del Consejo, que estaba en Madrid, que es donde se custodiaban los expedientes de pruebas.
Esta documentación va a llegar al Archivo Histórico Nacional con los fondos del Consejo de Órdenes en varias remesas que van a ser enviadas por su organismo heredero, el Tribunal Especial de las Órdenes, entre 1896 y 1931. Pues bien, toda esta documentación, unida tras su ingreso en el Archivo Histórico Nacional, va a conformar el objeto de estudio. ¿Y cómo podemos acceder a ella? Pues, como ya se ha comentado, toda persona tiene derecho a acceder a los documentos conservados no solamente en el Archivo Histórico Nacional, sino en el resto de archivos estatales. La consulta puede hacerse presencial en el propio archivo o puede hacerse en línea a través del portal Pares, que es la principal plataforma de difusión del patrimonio histórico documental español. Esta plataforma fue creada y está gestionada por la Subdirección General de Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte. El acceso es libre y gratuito y contiene fichas descriptivas, imágenes digitalizadas de los fondos documentales. No figura toda la documentación, como puede comprenderse, porque es bastante volumen, pero va a ir aumentando a medida que se van describiendo y se van desarrollando los trabajos archivísticos de, como digo, de identificación, descripción y digitalización. Pares cuenta con dos buscadores, uno de documentos, que está basado en las normas internacionales ISAT-G y permite una exportación en EAD3, y otro de registros de autoridad, que es como la que tenemos aquí en imagen, que lo hace en la norma ISAR-CPF y exporta en EAC-CPF. Como digo, estas normas son internacionales, lo cual nos va a permitir que la información que allí se recoja sea interoperable y que se pueda intercambiar fácilmente con otros archivos, con otros entornos archivísticos. La documentación con la que se ha trabajado se encuentra en su totalidad descrita en Pares y está publicada, aunque no toda está digitalizada. La información que nos ofrece esta plataforma es también información en cuanto a registros de autoridad. ¿A qué me refiero con ello? Pues que además resulta muy útil para los estudios genealógicos y nobiliarios. Pues son registros de tipo familia, institución, persona, como la que tenemos aquí, actividad, función, bueno, una serie de datos que se vinculan entre sí y que permiten también vincularse con las descripciones de los documentos. Y este portal nos ha permitido también realizar árboles genealógicos como el que se ve en pantalla. De modo que las posibilidades que nos ofrece Pares pues son muy interesantes para este tipo de investigaciones. Ahora sí, gracias a este portal pues, se ha podido iniciar esa revisión de expedientes de caballeros de la Orden de Santiago, que nos ha permitido obtener una visión clara al iniciar la investigación sobre qué información hay disponible de este objeto de estudio. Se creó un directorio de todos y cada uno de los expedientes de pruebas de la Orden de Santiago en el siglo XVI que estaban disponibles en el Archivo Histórico Nacional. Se ordenaron tanto cronológica como alfabéticamente y además contamos también con instrumentos de descripción y una aproximación que hizo la que fuera jefa del Departamento de Coordinación y Normalización del Archivo Histórico Nacional, María Jesús Álvarez Colca. El examen de las fuentes, como ya se ha dicho, en parte están digitalizadas, en parte no, pues se realizó tanto presencialmente como a partir de esa digitalización. Y para la introducción de la información genealógica, en primer lugar se partió de este portal de archivos españoles para aprovechar esas oportunidades que brindaba de cara a la investigación y la consulta de los expedientes. Sin embargo, a la postre pues, se decidió crear una base de datos en Access. En ella se asentaron diferentes informaciones concernientes no solamente al documento en sí, es decir, al instrumento, como la asignatura, las fechas de concesión de hábito, de su aprobación por el Consejo, el estado de conservación, la lengua en la que se encontraba escrita y el tipo de escritura. Y también al contenido, identificación del pretendiente y su familia, padres, abuelos, bisabuelos, y también se ha reseñado todo aquello que se consideraba pues, de interés para este estudio interpretativo.
Pues, por ejemplo, para cada uno de los miembros del linaje, el nombre, apellidos, el oficio, el cargo, el título nobiliario, la afiliación, fechas de nacimiento, etc. Esta revisión sistemática de la documentación pues, ha permitido conocer en detalle cuál era el procedimiento de concesión de hábitos, su evolución a lo largo del tiempo y el potencial que tienen estos testimonios para los estudios de las ciencias y técnicas historiográficas. Evidentemente, se requiere paciencia, se requiere constancia y una revisión exhaustiva de estos expedientes, y esto ha sido la única manera posible de reconocer la evolución y la naturaleza de este procedimiento administrativo, que era uno de los más destacados del Consejo. Así, en los primeros compases del siglo XVI, pues, se ve que los expedientes apenas muestran un sistema reglado de unas exhaustivas pruebas para la concesión del hábito. Hay una mínima información de testigos y las exiguas pruebas testificales pues, nos están mostrando que no había una norma fija. No sabemos o desconocemos por el momento si este horizonte es similar en el resto de órdenes militares. Este escenario va a cambiar ya a finales del reinado de Carlos I y fundamentalmente ya con el reinado de Felipe II, periodo que se corresponde con este primer momento del Consejo, momento de construcción burocrática, que va a tener ese reflejo en la documentación, y el culmen en 1588, cuando se aprueba la instrucción que determina el procedimiento administrativo de concesión de hábitos. He de decir que no se ha encontrado un expediente completo, entendido por completo aquel que reúne todos los documentos que reflejan ese trámite administrativo, pero sí que se ha podido reconstruir cómo era. En primer lugar, tendríamos la solicitud del pretendiente, que como se ve, pues no hay reflejo documental, no hay registro documental, al menos para el 16. Sí que se conoce esa circunstancia a través de la súplica que se encuentra en la Real Provisión, que veremos más adelante, y que dice, he extractado una de ellas, que dice: «Sepades que Sancho de Heredia, mi usher, me hizo relación que su propósito o voluntad es de ser en la dicha orden por devoción que tiene al bienaventurado apóstol señor Santiago, suplicándome», ahí tenemos esa petición, «que lo mandase admitir y dar el hábito e insignia de la dicha orden o como la mi merced fuese». Pues bien, no sabemos cuánto tiempo podía transcurrir desde esta solicitud hasta el siguiente tipo documental que encontramos, que es una real cédula que se dirige al Consejo de las Órdenes, donde se informa de esa concesión de la merced del hábito. Sí que se dictamina que en un plazo de 30 días desde la presentación de esa real cédula por parte del pretendiente ante el Consejo, se inicien las pesquisas necesarias para saber si el solicitante reúne las cualidades necesarias establecidas en los establecimientos para que tenga ese hábito de Santiago. Y si también nos indica que si se declara que es apto, pues se decreta o se emita una real provisión por parte del Consejo para que la firme el monarca. En el ínterin de estas diligencias, pues se suceden, por un lado, el cobro de ciertas tasas, donde hemos rastreado ese cobro de esas tasas es precisamente en estas anotaciones que vemos a veces en los márgenes, en este caso pues las cantidades de ese pago de esas tasas, entendemos destinadas al coste de la emisión de estos documentos, y por otro lado la redacción o la elaboración de un memorial, es decir, de una breve relación genealógica del pretendiente, diciendo pues quiénes son sus ascendientes, padres, abuelos, a veces bisabuelos, de dónde eran naturales y vecinos, para poder establecer pues, esas pruebas testificales. Sabemos del cumplimiento de la Real Cédula gracias precisamente, aquí tenemos un ejemplo de un memorial, a la emisión de la Real Provisión, donde se concede el hábito al solicitante y se da facultad a dos comisarios, un caballero y un fraile, ambos de la Orden de Santiago, para que lleven a cabo esas pruebas testificales. A veces la obediencia al mandato que realizan estos comisarios lo podemos encontrar en el vuelto de la Real Previsión o en folio aparte,
y esto da inicio a esa fase inquisitiva. Junto con la real provisión se adjuntan una serie de preguntas, el repertorio de preguntas que deben hacer a los testigos, con cuestiones relativas a si pues conocen al pretendiente, a su familia, progenitores, abuelos, cuál es su naturaleza y vecindad, si entienden de la hidalguía familiar, según costumbre fuera de España, si son tenidos por cristianos viejos o, por el contrario, pues presentan algún tipo de ascendencia judía, árabe, villana. También deben de responder a si el pretendiente es propietario de caballos o si sabe cabalgar, si ha sido retado. Y más adelante se van a ir aumentando este repertorio de preguntas con otras referidas a si ha ejercido él o su familia algún tipo de profesiones relacionadas con comercio o con oficios mecánicos y a la posibilidad de haber sido difamado o condenado por herejía por el Santo Oficio de la Inquisición. Bien, para asegurar que estas pruebas testificales fueran válidas, se emite por parte del Consejo de las Órdenes una carta requisitoria, donde se insta a que las autoridades locales pues, colaboren en el proceso de recogida de esa información, mientras que pues, en 1566 ya se sustituye esta carta requisitoria por una facultad real a esos comisarios para que puedan ellos mismos compeler a los testigos, que no sean las autoridades. Las razones que alegan principalmente son la negligencia y la dilación de determinadas justicias en el cumplimiento de esta carta requisitoria y, sobre todo, que algunas veces los testigos pues nos dice que han dicho y expuesto lo contrario de la verdad, a lo cual se han atrevido creyendo que por ello no serían castigados. Y de ellos se han seguido muchos y grandes inconvenientes, los cuales cada día serán más y mayores si no se remedia. Es decir, una muestra muy clara de lo que estaba sucediendo. A continuación se incluyen unas pruebas testificales, que es el núcleo del expediente y es donde se muestra, andando ya el tiempo, el rigor en la recogida de esas declaraciones, ¿no?, de testigos. En este punto, pues, la información se sabe que debe ser secreta y que los comisarios van a acudir a esas vecindades que se han dicho en el memorial para recabar el mayor número de testigos, allegados, familiares, conocedores de quien solicita el hábito y de su familia. Si el pretendiente pues, procedía o tenía ascendencia fuera de la península ibérica, pues se determinaba la acreditación a caballeros de la orden procedentes o residentes también en esos territorios para que realizaran esas pruebas testificales. Y tenemos pues, expedientes de solicitantes italianos, belgas, austriacos. Un aspecto también a destacar es que encontramos, en algunos casos, muy pocos pero los encontramos, la remuneración del trabajo de esos comisarios a través de cartas de pago o de recibís, por lo cual sabemos cuánto solía costar ese proceso y también a veces se acompañaba de una carta de recomendación explicando la idoneidad del pretendiente o incluso de alguna certificación del linaje. En cualquier caso, pues se comprueba que este peticionario, pues, a ver si reúne o no las cualidades recogidas en los establecimientos, mientras que si alguna de las respuestas no fuera clarificadora en determinado punto, se podía volver a nombrar nuevos comisarios en aras de una segunda o tercera investigación. La única pista que tenemos sobre la revisión que se hace de estas pruebas testificales son expresiones como estas que vemos en pantalla, en una portadilla junto con el nombre del pretendiente y el año, pues aparece sin aprobación o aprobadas. Y de manera más explícita, en algunas pruebas, al final se recogía precisamente que había sido aprobada esa información, que había sido revisada y aprobada por parte del Consejo. La concesión o no del hábito pues también viene determinada por
el incumplimiento de algunos de los requisitos que se han recogido en los establecimientos y si eso es salvable o no. Hijos naturales no legitimados, hijos bastardos, ascendencia de campesinos y labriegos, bueno. Pero ello podía salvarse con una litera del Papa y se podía conseguir ese nombramiento como caballero de la Orden de Santiago. En definitiva, pues entender este procedimiento administrativo de concesión del hábito de una orden militar, en este caso la de Santiago, y este reflejo documental nos puede ayudar o nos brinda un conocimiento sobre dónde hallar la información necesaria para estos estudios genealógicos, heráldicos, nobiliarios, prosopográficos, y solo así pues, vamos a poder extraer datos relevantes, ¿no? En primer lugar, hemos dicho pues, ese memorial, ¿no? Donde se establecen unas mínimas relaciones familiares del solicitante, padres, abuelos y bisabuelos, y la importancia de este documento reside y se ve avalada porque en siglos posteriores parientes de esos linajes solicitan una copia de esa genealogía para determinados procesos. Y en segundo lugar, en las pruebas testificales, donde vamos a encontrar detalles significativos para estos estudios. Estos testimonios también son elocuentes en otros muchos aspectos y suele ser una radiografía de la sociedad del momento, de sus costumbres, mentalidades, tradiciones. Tenemos relatos sobre vestimentas propias de la época, juegos de entretenimiento, orígenes de apellidos, humor, bromas, insultos, batallas, violencia, celebración de exequias y, por supuesto, también historias sobre las mujeres y la dureza que algunas de estas mujeres tuvieron que vivir en aquellos tiempos. Tenemos narraciones excepcionales sobre cómo tuvieron que marchar una familia de Zaragoza en el siglo XVI a otra población y en medio del camino pudo alumbrar al hijo pretendiente, e incluso raptos y violaciones, como dos casos, por poner aquí, Inés de la Fuente, vecina de Marchena, que fue secuestrada por el marqués de Cádiz mientras cernía la harina en casa de sus padres, o el ejercicio del derecho de pernada sobre la mujer de un labrador, que la noche antes de su velación, comenzada la solemnidad de la boda, vino Luis de Herrera a Collado y a lo sabían otro día de casar, la tomó al dicho su esposo y se la llevó a su casa. En definitiva, el enorme volumen de documentos que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, en este caso sobre órdenes militares y especialmente estas pruebas de caballeros, nos ofrecen numerosas posibilidades para la investigación en genealogía, en heráldica, en nobiliaria y, como hemos dicho, es una documentación que toda persona puede consultar tanto presencialmente en el archivo como en línea a través de pares. Lo cual, pues, bueno, esperamos que hayamos podido mostrar estas oportunidades y que pueda servir de base para futuras investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Espero que más pronto que tarde los frutos de estas investigaciones en colaboración entre la Subdirección General de los Archivos Estatales y la Real Asociación de Hidalgos de España, como continuidad de los trabajos realizados por don Vicente Cádenas y Vicent sobre estos temas, los veamos publicados, que seguro que va a ser en muy poco tiempo. Muchas gracias. Esta es la última ponencia de esta tarde. Si queréis hacer alguna pregunta, que supongo que habrá muchas cosas que preguntar a Erika, os doy la palabra. No es una pregunta, es una precisión que a lo mejor suena irrelevante, pero como me siento afectado, se han mencionado órdenes militares extranjeras. No son extranjeras, son internacionales. Es un matiz. Y está así recogido en la organización del archivo, pues sería bueno matizarlo. La Orden de San Juan o del Santo Sepulcro no son extranjeras, son internacionales. Nada más que eso. Muchas gracias. Pues se tendrá en cuenta. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues si no hay ninguna pregunta,
mañana continuaremos con las sesiones a partir de las 10 de la mañana y os esperamos para continuar con este congreso que yo creo que se está desarrollando con bastante éxito. Muchas gracias.